Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 28 de febrero 2020, Apocalipsis para niños. Estamos en el devocional número 59. Fe que vivifica en medio de un mundo que muere es nuestra enseñanza de estos días. Esta es la tercera parte, estamos en Apocalipsis capítulo 7. Entre antier y ayer aprendimos que la fe cristiana nos permite un cuidado personal, especial de Dios. En segundo lugar, la fe cristiana nos permite una gloriosa salvación integral. Ahora el diálogo tiene que ver con la identidad de aquellos que han experimentado tribulación y han sido salvados. Los cristianos perseguidos que recibieron el Apocalipsis necesitaban entender que a pesar de lo que estuvieran viviendo, el Señor estaba con ellos, pastoreándoles y guiándoles a la más extraordinaria y eterna victoria. Sigamos leyendo el pasaje, dice así, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Una vez más podemos notar la forma apocalíptica de hablar. Es aquí uno de los ancianos y le pregunta a Juan: ¿y Juan qué va a saber? Pues si Juan está ahí de invitado. Él es el que sabe, y Juan le responde: tú eres el que sabes. Así es como funciona el Apocalipsis, igual que cuando no encontraron quién abriera el libro y finalmente sí había alguien que abriera el libro. Es la intención, quieren hacer que Juan experimente una impresión determinada que después va a compartir con todos aquellos que leerán su libro. Vayamos entonces a la enseñanza de hoy. La fe cristiana nos permite un pastoreo total. También podemos decir un pastoreo integral. Este pastoreo total o integral nos ayuda a traspasar la tribulación o a superar la tribulación. Aclaremos una cosa. Muchas personas se pierden en el Apocalipsis tratando de interpretar, o se pierden las enseñanzas del Apocalipsis tratando de interpretar si estaremos o no en lo que llaman la gran tribulación. Lo cual, déjenme decirlo y quiero que no se malentienda lo que voy a decir, lo cual es lo menos importante del asunto. Algunos toman textos de aquí, los revuelven con algunos de Mateo 24, 25, con Lucas 15 y algunos otros de Daniel y crean toda una teoría respecto a una tribulación que aún no llega y que debemos evitar si estamos vivos para cuando suceda. Pero ven este asunto como algo futuro. De hecho, hay una gran discusión acerca de si estaremos o no estaremos en la gran tribulación, si seremos arrebatados antes de que acontezca o después de que acontezca, o si por haber sido arrebatados acontecerá para los que se queden. Y hay libros y más libros y toda una discusión al respecto. No me malentiendan. No voy a hablar en contra de tales teorías. No voy a decir si son correctas o incorrectas. Lo que sí voy a decir es que los originales receptores del Apocalipsis no pudieron haber entendido tales cosas. Ni Juan mismo pudo haber entendido semejante cosa. De hecho, no importa mucho si tal cosa va a suceder o no. Aquellos que dicen: es que esto va a pasar, está bien, se la compro si quiere. Si usted cree que así va a pasar si usted quiere. Digo, no es que porque quiera va a pasar, pero si usted así piensa, de acuerdo. Pero, ¿por qué no estudiar lo importante del pasaje? Como he dicho ya varias veces antes, ¿qué entendieron los que recibieron este pasaje originalmente? Porque lo que entendieron ellos es la enseñanza y la podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué entendieron ellos? Por otro lado, pienso que se falta el respeto a los mártires de la fe cuando tratamos de situar la llamada gran tribulación en un evento futuro y no en lo que vivieron los primeros cristianos o los cristianos del primer siglo. ¿O cómo vamos a medir eso de si es la gran tribulación o no es la gran tribulación lo que aconteció a aquellos cristianos? Preguntémonos, ¿cómo se mide la grandeza de una tribulación? ¿Por el número de muertos? ¿Por los litros de sangre derramada? ¿Cómo se mide el dolor para saber cuál es la más grande tribulación? Una cosa es cierta, una tribulación se convierte en grande cuando se trata de nosotros o de nuestros seres queridos. Entonces es grande. No puedo imaginar a los creyentes que leyeron el Apocalipsis por primera vez que no hayan entendido que la tribulación a la que se hace mención tenía que ver con ellos, no tenía que ver con ellos. Me resulta imposible pensar eso. Son cristianos perseguidos.
Son cristianos que muchos de ellos tienen la tristeza de que un hermano de ellos o un hijo de ellos o el padre de ellos fue llevado al circo romano, fue llevado a una de las fiestas orgiásticas de Nerón y se le puso brea en su cuerpo, se le amarró a un poste y se alumbró la fiesta, esa pagana, espantosa, con una antorcha viviente que era ese cristiano. Algunos de ellos les amarraban, les cosían en vivo, sin anestesia, por supuesto, les cosían a su piel, pieles de animales que recién habían matado, y luego les echaban a correr en el bosque, como si fueran libres, para que perros salvajes o perros de caza que tenían los persiguieran y los destrozaran. Eso vivieron los cristianos del primer siglo por no renegar de su fe. Y luego leen esto. Y luego leen que llegaron ahí los que habían estado en la gran tribulación y tenían vestidos blancos. ¿Y qué piensa usted que dijeron? Ah, no, esos son otros. Esos son otros. En el futuro habrá, muy adelante, allá habrá una macroiglesia mundial que va a gobernar el mundo y que va a ser una iglesia apóstata y luego va a haber problemas en las Naciones Unidas, va a haber un gobierno unido de todo el... No pudieron haber entendido eso, por favor. Disculpen que me emocione tantito. No estoy predicando en mi iglesia, ¿verdad? Estoy hablándoles a ustedes por medio de este audio y a algunos de ustedes por este video, pero espero que darme a entender. Ellos entendieron algo para su contexto, en su contexto. Debemos situarnos ustedes y yo en ese contexto, debemos poner sus sandalias. Debemos ponernos en situación y tratar de entender qué fue lo que recibieron por palabra, por mensaje de Dios. Y luego, ahora sí lo aplicamos a nuestra vida bajo nuestras circunstancias. Pero aplicamos la enseñanza. Pero debemos interpretarla primero a la luz de su contexto. Insisto, aquellos que leyeron el Apocalipsis por primera vez, resulta muy difícil pensar que no hayan entendido que la tribulación tenía que ver con ellos. Sucesos como esos se pueden repetir de nuevo y si nos acontecen a nosotros, indudablemente que nos habremos de apropiar de este pasaje. Así que la enseñanza fue para ellos y puede ser también para nosotros. El Señor nos pastorea para que pasemos por encima de la prueba. Este es el punto. Las pruebas no son permitidas para sacar lo bueno de nosotros y para hacernos disfrutar del pastoreo de nuestro Señor. Porque las pruebas nos hacen crecer, las pruebas nos hacen ejercer nuestra fe. Las pruebas perfeccionan nuestra vida, las pruebas nos arrojan a los brazos del Señor. ¿No es maravilloso eso? Además, este pastoreo total o integral nos hace permanecer en la presencia y la gloria de Dios. Shekinah llamaban los judíos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios que se manifestaba en el tabernáculo. Y la palabra que aparece aquí es Kenum, que en nuestra versión se traduce tabernáculo, es decir, es Dios y su pastoreo alcanzándonos, extendiendo su carpa, su carpa sobre nosotros. El tabernáculo era un templo movible, era un templo hecho de palos, troncos y de pieles y telas, pero era una carpa. Así es que el tabernáculo de Dios es su carpa que nos alcanza. De hecho, la palabra es un sustantivo, tabernáculo, pero se convierte en verbo tabernaculizar, o el sustantivo es habitáculo o habitación, y el verbo es, pues, habitar. Y Dios nos cubre con su tabernáculo, es decir, tabernaculiza entre nosotros, es decir, habita entre nosotros, es decir, nos une, nos invita a su casa, nos pastorea para que pasemos por encima de las pruebas. Las pruebas no son permitidas para sacar lo bueno en nosotros y para hacernos disfrutar del buen pastor. Por eso su tabernáculo nos cubre, nos protege, estamos dentro de él. Ahora bien, este pastoreo total o integral nos hace permanecer en la presencia y la gloria de Dios. Perdón, eso ya lo dije, pero voy al siguiente punto. Este pastoreo total o integral nos sacia toda necesidad de alimento y de protección. Seguramente para los cristianos del primer siglo, el asunto podía aplicarse literalmente, pero también podía aplicarse en el sentido literal. Porque sí estaban huyendo ellos, algunos estaban escondidos por ahí y necesitaban alimento y necesitaban protección. Pero también la enseñanza, además del sentido físico, el sentido práctico de lo que dice el Señor, de la promesa del Señor, también se aplica en el sentido espiritual. ¿Cuánta insatisfacción hay el día de hoy en la mayoría de los seres humanos? ¿Cuánta hambre y sed? ¿Cuánto dolor y sufrimiento de vivir sin sentido, sin propósito y sin ayuda?
Qué bendición contar con el pastor de pastores que nos alimenta en lo físico y en lo espiritual, en lo moral, en lo intelectual, en lo familiar. Del Antiguo Testamento, sin duda, que el Salmo 23 es uno de los pasajes favoritos y es un salmo que nos habla de el pastor a quien nos lanzamos a sus brazos cuando vivimos el temor o la tristeza o la persecución. Se trata de un pastoreo vigente para nuestras vidas, porque el mismo Señor se llamó nuestro pastor. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 10, 11, 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Pedro 2, 1 Pedro 2, 25 dice, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. El Señor es nuestro pastor, y estoy hablando del Señor Jesucristo, pero también Dios, el Padre, es el pastor nuestro. Así lo dice el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines y resplandece. En Isaías 40, 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno pastoreará suavemente a la recién parida, y se refiere a Jesucristo, y es un pasaje profético. Y ni hablar, ya dijimos, del Salmo 23. Este pastoreo total, querido hermano y amigo, este pastoreo total e integral de Dios nos ayuda, nos cuida, nos provee, nos protege, nos guía, nos conduce y nos consuela. Así que en medio de la tribulación, aún en medio de la persecución, descansemos en nuestro pastor. Que la pregunta sobre la tribulación no sea ¿cuándo? Ni cómo, ni estaremos o no estaremos en ella. Que la pregunta sea ¿nos acompaña el Señor? Eso es lo importante, lo demás es secundario. Alguien me preguntó a mí una vez, si usted piensa que va a estar en la tribulación, estoy listo para lo que venga. Estoy listo para lo que venga. Si voy a vivir una gran tribulación, estoy listo porque tengo pastor, tengo quien me ayude, tengo quien me guíe. Y si Dios me libra de eso, tengo quien me ayude y quien me guíe en medio de lo que sea. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y en escasez, sé tener hambre, pero sé también tener abundancia. Y luego dice el pasaje famosísimo de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la pregunta crucial es, ¿nos acompaña el pastor? ¿Tenemos pastor que esté con nosotros? Porque si así es, entonces no hay por qué no seguir adelante. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.